Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la materia de seguridad pública. Obviamente, pues este tema engloba mucha importancia porque pues es la base de lo que somos, es la base de lo que hacemos. Y para los compañeros que son de defensa y de GN, yo sí les recomiendo aquí sacar todas sus dudas porque van a ir notando conforme vayamos avanzando en el tiempo, en las materias, que pues la seguridad pública engloba muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones que se desconocen tanto para el civil como para ustedes que están desde el lado de la disciplina castrense. Digo, ya más o menos deben de tener la idea, ¿no? Pero van a empezar a notar una diferencia sumamente importante en cuanto a la forma en que trabajan los policías y en la que vienen trabajando ustedes durante pues, prácticamente toda su carrera, ¿no? Van a entender que hay una gran diferencia a la hora de aplicar criterios. Van a encontrar que la forma de operar también es distinta. Y la base de la seguridad pública, pues prácticamente somos nosotros, el recurso humano. Podrá haber mucha inversión, podrá haber mucha tecnología, podrán haber diseñado muchas estrategias y muchos planes de prevención del delito, pero todas estas estrategias, todo este material, pues sin la experiencia operativa, sin el conocimiento, sin el criterio, sin la vocación de servicio, pues serían letra muerta. Ahorita les voy a proyectar un video que habla sobre lo que ha sido la seguridad pública. Prácticamente, vamos a tomarlo desde, híjole, es que sí ha habido un poquito de continuidad. Vamos a ver que la seguridad pública en los últimos años ha sufrido grandes cambios en cuanto a la estrategia, en cuanto a los modos de llevar a cabo la seguridad pública. Desgraciadamente, esto que vamos a ver en este video lo podemos traducir también al contexto de las policías estatales y sobre todo las policías municipales. Las policías municipales, que son prácticamente la base de la seguridad pública y de la prevención del delito, son el vínculo directo con la sociedad, sufre un cambio de estrategia cada 3 años, hablando de los trienios o cuatrienios, no recuerdo bien cuántos sean a nivel municipal. Y esto, pues obvio que para nada fortalece la función policial, la entorpece. Y en algunos casos no solo la entorpece, sino que observamos un retroceso en la forma de brindar la seguridad pública, como lo hemos estado viendo a nivel federal, y que durante 6 años se dio un retroceso enorme. Ahorita se quiere retomar un rumbo, pero está costando mucho trabajo por lo complicado que se volvió la seguridad pública en 6 años. Les voy a dar un ejemplo también de lo que sucedió con mis mandos cuando se les dio la oportunidad de ser guardias nacionales. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que no debería de ser también. Entonces, nada más déjenme configurar aquí el sonido para que ustedes lo puedan escuchar sin ningún problema. Y empezamos. Compañeras y compañeros senadores, uno de los principales requisitos para lograr la pacificación de un país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad. Y esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad. Una continuidad que permita que las instituciones maduren,
que se fortalezcan y que se consoliden. Es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo. De manera respetuosa, consideramos que eso es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Con excepción de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes. Y lo más importante, con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en nuestro país. Esto dejando desprotegidos a cientos de compañeros policías, debido a los cambios tan frecuentes en las instituciones de seguridad o los cambios tan frecuentes y a muy corto plazo de sus titulares. Llevamos muchas administraciones y muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad federal, generando falta de identidad en los compañeros y falta de espíritu de cuerpo, ya que un día la corporación tiene un nombre y al próximo sexenio ya tenía otro. En un sexenio pertenecíamos a una institución y en el próximo sexenio ya pertenecíamos a otro y se volvía a empezar de cero. En algunos momentos, por ejemplo, la formación de un policía llegó a durar 40 días y en otros un año. Esto no puede continuar así. Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose. La Guardia Nacional tendrá esta oportunidad porque ya en la próxima administración habrá iniciado con 133,000 elementos. Es muy importante mencionar, ahora que se habla de militarización, que existe actualmente, al día de hoy, una Policía Federal Ministerial, 100% civil, con todas las atribuciones de investigación, que está dentro de la Fiscalía General de la República, con la cual vamos a trabajar también en una estrecha coordinación. Tenemos que recordar que también existe hoy una Secretaría de Seguridad con atribuciones de investigación, que por supuesto será fortalecida con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, así como el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que ya depende desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta Secretaría también. Estas instituciones de investigación e inteligencia darán todo el apoyo a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a las entidades federativas, y en coordinación investigarán también los delitos federales, pero también apoyarán a los gobiernos estatales. Que recordemos, compañeras y compañeros, que el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena, SEMAR, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común. Lo que exige es que se resuelvan los delitos, y para que eso suceda, también partimos de una premisa muy sencilla. No se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen. Es una responsabilidad compartida entre la Federación y las entidades federativas. Todos tenemos la responsabilidad y obligación de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia. Todo ello, por supuesto, acompañados de la política más importante y más necesaria para disminuir la inseguridad, que es la necesidad permanente de atender las causas que generan la violencia, de atender a los más pobres y a los más necesitados, de sacar a nuestros jóvenes y darles alternativas para que no sean reclutados por el crimen organizado. Es importante destacar, compañeras y compañeros, que la Guardia Nacional no es el único eje de la estrategia de seguridad. Es una herramienta más que va a complementarse con los ejes que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, así como una coordinación estrecha con las 32 entidades federativas. Es importante mencionar
que la Guardia Nacional se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España. Estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también. En la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum aumentó el estado de fuerza del personal de investigación e inteligencia, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos permitió dar resultados en el combate a los delitos de alto impacto. Hoy tenemos instituciones con un estado de fuerza superior, que son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las áreas sustantivas de investigación y de inteligencia que serán fortalecidas, incluyendo la Guardia Nacional. No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad, así como de coordinar el gabinete de seguridad. Considerando que existe la inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, el objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. Tenemos que convertir toda la inteligencia que hay en el país en actos de investigación que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación. Y para ello, fortaleceremos aún más, aumentaremos analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos, además de sumar nuevos elementos. El área de investigación contará con funcionarios expertos que traduzcan la inteligencia obtenida en campo en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Pero es importante, compañeras y compañeros, estos investigadores y estos agentes de inteligencia no pueden actuar sin una fuerza mayor como la que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la que tiene hoy la Guardia Nacional y la que tiene la Secretaría de Marina. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país. De esta manera, se fortalecerá el Centro Nacional de Inteligencia para que esté al servicio de las instancias operativas, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías y Policías Estatales. El objetivo es detener a los generadores de violencia con inteligencia e investigación. Pero insisto, estas organizaciones también tienen fuerza y requieren ser combatidas. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de formación, profesionalización y capacitación definido por una doctrina policial, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos, pero con la coordinación y disciplina militar. Sus objetivos seguirán siendo civiles, garantizando la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos. Además de fomentar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros con los que ya cuenta hoy la Guardia Nacional, al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad en beneficio de la seguridad. Compañeras y compañeros senadores, con mucho respeto, considero que es muy fácil desde la Ciudad de México solicitar que el ejército regrese a sus cuarteles, pero hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a nuestra ciudad, que lo único que tienen es al ejército y a la marina para ir en su auxilio y ayudar a la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales o a policías estatales totalmente fortalecidas. Y si bien, por supuesto, tenemos que buscar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, tenemos que aprovechar las fortalezas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gran despliegue con el que hoy ya cuenta este cuerpo de seguridad y adicionalmente estar conscientes de que cientos de miles de mexicanos exigen el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en México. Un retroceso en la consolidación de la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años y construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. Por todo lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto que votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Vamos a quitarle el sesgo político, obviamente es un, es un discurso político, pero la esencia de ese discurso es una realidad que hemos vivido muchas corporaciones a nivel nacional. Ejército y Marina no saben de este tipo de falta de políticas gubernamentales para la seguridad pública porque eh, no hay cambios cada sexenio con ellos. La esencia sigue y va a seguir pues, durante muchos años. Pero en seguridad pública sí es preocupante que cada administración que llega a tomar el control se preocupa más en cambiarle el nombre a la institución, en pintar las patrullas del color del partido en el poder, se preocupa por cuestiones que, que buscan, que se trata de implementar acciones que protejan más la figura del, del ejecutivo en turno, ya sea de un gobernador o de un presidente municipal. Se le da prioridades a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad pública. Yo diría que no se preocupan más por imagen, se preocupan más por eliminar cualquier rastro de la administración pasada, y eso incluye a las policías. Desde el nombramiento de los titulares, desde el cambio de imagen de la corporación, etcétera, etcétera, sin detenerse a analizar si hay cosas que debe de haber, siempre hay cosas buenas dentro de una institución de policía que merecen no solo respetarse, sino fortalecerse. En Policía Federal sucedió exactamente ese tipo de situaciones. Veníamos desde el 2000, que 2004 me parece que se formó la Policía Federal Preventiva, tomando como base obviamente la Policía Federal de Caminos, de la cual yo provengo. Se intentó integrar al Instituto Nacional de Migración parte de lo que también era el resguardo de aduanas, personal de aduanas. Se empezó a involucrar un poquito más el área del CISEN y se conformó un cuerpo de fuerza bastante significativo con algunas brigadas de policía militar. Y se empezó a trabajar en áreas de generación de inteligencia, de generación de información, lo que era la Policía Federal de Caminos como una policía administrativa reducida a la seguridad y vigilancia en carreteras, puertos y aeropuertos, eh, empezó a tener mayores facultades, empezó a tener una mayor cantidad de elementos y obviamente una mayor cantidad de funciones y más presencia a nivel nacional, no solo en estos rubros de carreteras, empezó a tener una amplia presencia en las ciudades, en las zonas rurales, y empezaba a atender o atacar ciertos delitos, empezaban a haber detenciones de ciertos perfiles, todo gracias al fortalecimiento de tomar, bueno, más bien tomaron la estructura de la Policía Federal de Caminos y le dieron un fortalecimiento en esta materia, ¿no? Cuando termina el sexenio del presidente Fox y llega el presidente Calderón, que no solo declara la guerra contra el narco, se da la tarea de conformar otra estrategia llamada Policía Federal. Se sigue fortaleciendo lo que ya se tenía con el presidente Fox de Policía Federal Preventiva. Infraestructura, equipamiento, inversión,
reclutamiento de personal, profesionalización del personal. Y durante los primeros años del presidente Calderón, pues sí se dio un número considerable de bajas, porque era personal inexperto, porque era personal que no recibía la capacitación adecuada. Empezamos a ver los primeros resultados positivos casi al final del sexenio de Felipe Calderón, pero ya había un fortalecimiento detrás, ya había un cuerpo de policía que empezaba a fortalecerse, que ya tenía sus cimientos y ya estaba preocupándose en crecer en todos los aspectos. Cuando entra en funciones el presidente Peña Nieto, quienes estábamos en la Policía Federal, pues nos imaginábamos que iba a haber un retroceso. Que para empezar, nos iban a cambiar el nombre, nos iban a cambiar el uniforme, nos iban a cambiar el color de las patrullas y que se iba a cambiar la forma de trabajar. Sí hubo cambios en algunas cuestiones mediáticas, ya no se veían las detenciones de altos perfiles de la delincuencia organizada como estábamos acostumbrados con el presidente Calderón, que se llamaba a conferencia de prensa en el hangar de la Policía Federal, donde se presentaban los perfiles, los grandes capos del crimen organizado, y se presentaban a nivel internacional. Con el presidente, con el presidente Peña Nieto, fue uno de los cambios, ¿no? De que sí se siguiera trabajando, pero que ya no se le diera tanta importancia a lo mediático, sino los resultados. Se empezó a fortalecer más todavía la Policía Federal y con el programa de Iniciativa Mérida, donde hubo una inyección de recursos por proveniente de los Estados Unidos de manera impresionante. Se empezó a fortalecer en el área de capacitación, se fortalece el área de sistema de desarrollo policial de la Policía Federal, que tuvo referentes en América Latina de bastante importancia. Venían policías de otras partes del mundo a capacitarse, principalmente Latinoamérica, y salían compañeros de Policía Federal a capacitarse a otras partes del mundo, Israel, Francia, Chile, Colombia, Estados Unidos, obviamente, ¿sí? En inversión, pues ni se diga, ¿no? Fue uno de los sexenios donde se invirtió más en tecnología. Entonces, hablándolo en términos coloquiales, para entrar en la coyuntura del Mundial de Fútbol, digamos que Policía Federal iba arriba en el marcador, delincuencia organizada no íbamos ganando por una gran diferencia, no íbamos ganando por goleada, pero se veía que se empezaba a controlar, se empezaba a reducir un poquito la violencia en el país, se empezaban a seguir de verdad los delitos, ¿sí? Había un fortalecimiento en las instituciones municipales también, porque hasta ellos llegó el recurso. Se empezó a trabajar en los perfiles del policía municipal también, en los modos de reclutamiento de los policías municipales, en la forma de capacitarlos, en la forma de equiparlos también. Se trataba con la iniciativa del malogrado secretario de Seguridad Pública, General García Luna, dentro del sexenio de Felipe Calderón, se buscaba darle cumplimiento a lo que dice la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública de homologación de las instituciones de seguridad pública en los 3 niveles de gobierno para actuar de una manera homologada en cuanto a capacitación, reclutamiento y obviamente en cuanto a estrategia. Obviamente, se crea se conforma la Gendarmería, una división más de la Policía Federal, cuyas funciones eran específicas: cuidar los procesos productivos del país, las extorsiones
para los aguacateros en Michoacán, para los limoneros en Michoacán, el robo de hidrocarburo, todo lo que tuviese que ver con procesos productivos, la Guardia Nacional, la Gendarmería, perdón, se iba a encargar de resguardar esos procesos productivos para no afectar al campo, a las instalaciones estratégicas, a los agricultores, etcétera, ¿no? Se le invirtió muchísimo dinero a la Gendarmería. Hagan de cuenta que era una mini policía federal dentro de la Policía Federal, ¿sí? Y se logró también empezar a bajar muy poquito, pero al fin y al cabo lo que cuenta es la reducción en cuanto a ese tipo de delitos que se estaba haciendo cargo la Gendarmería. En la parte final del sexenio del presidente Peña Nieto, podríamos decir que nos estábamos despegando en el marcador. No había delitos, al menos no tan descarados ni tan cínicos como se empezaron a ver durante la administración del señor López. El señor López, pues todos lo sabrán, tuvo a bien desmoronar o derrumbar lo mucho, no es lo poco, es lo mucho que ya se tenía con la Policía Federal, simple y sencillamente porque la Policía Federal era el símbolo del presidente Calderón, que le decía que le había robado la elección. Como era creación de Calderón, todo lo que oliera Calderón iba para afuera, sin detenerse a analizar a analizar lo que se pudiese rescatar y lo que se debería de fortalecer con la finalidad de seguir en la misma sintonía, no de trabajar de la misma manera, pero sí de tener un cuerpo de seguridad pública fortalecido. ¿Sí? Se inició de ceros una Guardia Nacional, con personal que no tenía experiencia, con personal medio capacitado, con cuestiones de capacitación improvisadas, fabricadas al vapor porque se tenía el tiempo encima. Y sobre todo, porque también ahí la cúpula militar tuvo mucho que ver, había una mala percepción o una equivocación en cuanto a la forma en la que debería de trabajar un cuerpo de seguridad pública a nivel federal. Agreguémosle a esto las disposiciones de la cúpula militar y obviamente pues derivadas de una política equivocada, el famoso abrazos no balazos. Les decían a los guardias nacionales, no intervengan, solo recorridos, solo presencia. Se desbarató áreas importantes que tenía Policía Federal de análisis táctico de información, de investigación antidrogas, de generación de inteligencia, ¿sí? A todos esos compañeros se les fue mandando a otras áreas de Guardia Nacional, digo, los pocos que decidieron quedarse, al igual que nosotros, los pocos que decidieron quedarse en Guardia Nacional, fuimos relegados a otras áreas donde actualmente se nos tiene relegados, ¿no? El personal operativo con amplia experiencia se nos relegó a áreas administrativas donde pues tampoco se nos deja hasta el momento aportar o no nos permiten ayudar sobre la forma en que se puede fortalecer a la Guardia Nacional. ¿Sí? Y obviamente esta falta de estrategia, este miedo del señor López a confrontar la delincuencia, digo que ahora después de un sexenio y lo que va del otro con los escándalos de un narcopartido, podemos entender el por qué no se quería combatir de frente o al menos de una manera muy significativa la delincuencia organizada, ¿no? Por cuestiones de arreglos, ¿no? Entonces, independientemente de las cuestiones políticas, si aterrizamos este cuestionamiento a las policías municipales, sucede exactamente lo mismo. Una policía que trabaja sin estrategias, que no hay programas de prevención del delito, no existen los perfiles adecuados para diseñar los programas de prevención del delito
basándose en evidencia científica. Estoy hablando específicamente de los criminólogos. Los criminólogos son los encargados de estudiar el comportamiento delictivo, para ellos emitir opiniones y diseñar estrategias de prevención del delito, que a los policías nos corresponde la parte operativa de esos programas de prevención del delito. No hay una selección adecuada de los perfiles encargados de cuestiones de seguridad pública. La política sigue pensando en que la mejor manera de dirigir a un cuerpo de policía es cumpliendo compromisos políticos o echando mano de personal militar, y muchas veces personal militar en retiro. Hablando en específico de los compromisos políticos, bueno, pues es más que obvio, ¿no? Un compa, un cuate ahí que le ayudó a pintar unas bardas con el nombre del nuevo presidente municipal, pues ya está comprometida la nueva administración con él. Yo regalé 500 tortas para los acarreados, pues a él también hay que darle algo, ¿no? Oye, yo te regalé 500 gorras para tu meeting, pues a él también hay que darle algo, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿A dónde te pongo? No, mí dame la policía. Y ellos, esta gente que llega por compromisos políticos, ven a las instituciones de seguridad pública, obviamente nunca lo van a ver, ¿verdad? Porque la idea que traen es otra. Ellos no van a ver a una policía como algo complicado, no lo van a ver como una forma de servir a la sociedad. Ellos lo ven como una forma de servirse, de recuperar lo invertido en la campaña. Lo que le metí al candidato, ahorita aquí en la policía lo voy a recuperar, ¿sí? Y por el otro lado, seguimos exponiendo o siguen exponiendo al personal militar a cuestiones de abuso de autoridad por desconocimiento. Los ponemos en un escenario donde se involucran cuestiones de derechos humanos, se involucran cuestiones de uso de la fuerza y cuestiones de planeación policial, no de planeación militar, no de estrategia militar, ¿sí? Sino planeación de situaciones policiales, ¿sí? Llega algún mando de origen castrense a una policía civil, obviamente llega con un equipo de militares, su estado mayor, por decirlo de alguna manera, y empiezan a tener roces con los policías civiles, porque no estoy de acuerdo en que venga un militar a ordenarme. El militar dice que el policía civil es indisciplinado, que no cumple con las disposiciones que se le están ordenando, porque el policía civil también dice que por qué yo voy a obedecer, si aquí dice que mi horario es yo no tengo por qué quedarme tantos días o tantas horas. En fin, es un choque de cultura, es un choque de criterios, es un choque de forma de trabajar. Y cuando lo vemos desde una perspectiva externa, esos choques, esas pugnas, pues nos dan como resultado que los policías están más preocupados por no obedecer al mando militar puesto en una situación de policía civil, y los militares están más preocupados por mantener la disciplina al interior, que se olvidan de lo que pasa fuera de la institución. Se olvidan ambas partes de que están ahí para brindar un servicio de calidad. Obviamente porque el militar llega pensando que una policía municipal o una policía estatal se maneja igual que un batallón, tanto en lo administrativo como en lo operativo, nada más alejado de la realidad. Y el policía, pues desde el momento que ve que llega un militar al mando, pues obviamente que se hace una coraza, y yo aquí no te voy a obedecer, hazle como quieras, yo voy a salir a hacer lo mío, y lo demás no me interesa. Esa es una de las cuestiones tan preocupantes en materia de seguridad pública. Pero miren, en este tipo de situaciones, ni el militar ni el policía tienen la culpa. El militar pues está cumpliendo
una orden presidencial. El policía, pues, se siente relegado, el policía no se siente reconocido, y pues aparte no tiene otra forma no conoce otro oficio, ¿verdad? No sabe de qué otra cosa vivir. Y está en las instituciones de policía porque pues él tiene la esperanza que algún día las cosas van a mejorar. El problema estriba en la clase política. No hay una política de Estado en materia de seguridad pública. Y veo muy distante el día en que exista una política de Estado en materia de seguridad pública y que se respete esa política de Estado. Lo dijo el secretario ahorita en su video, sin importar qué partido llegue al poder, la seguridad pública se tiene que respetar, se tiene que fortalecer. El político se tiene que olvidar de sesgos políticos. Tiene que voltear a ver hacia otro lado si quiere para hacer ver mal a la administración pasada. Pero el cuerpo de seguridad a nivel federal, estatal o municipal se tiene que dejar trabajar como ha estado trabajando de la mejor manera posible. Que hay que analizar para desechar cosas malas, definitivamente que eso tiene que ser en todas las corporaciones. Pero también se tiene que analizar para ver qué cosas voy a fortalecer. No se trata de llegar y quitar todo de golpe y volver a empezar de ceros, como lo dice el secretario. Ese es el principal problema que tenemos en materia de seguridad pública por parte de los políticos, que no le dan la importancia a los cuerpos de seguridad pública. Para ellos, hablando al nivel municipal, la estrategia de seguridad pública más efectiva que puedan ellos diseñar es hacer un evento con prensa, con la ciudadanía, entregar 10, 15 patrullas, entregar uniformes, y ellos creen que con eso ya cumplieron. No hay policías municipales con un sistema de desarrollo policial que le permita al policía tener una certeza y le permita al policía hacer una carrera profesional dentro de la institución. No hay dentro de ese servicio profesional, ese sistema de desarrollo profesional policial, no hay procesos claros y transparentes de promoción de ascensos. No hay mecanismos de capacitación y de desarrollo en general para el policía dentro de las instituciones. Obviamente que de prestaciones y salarios, pues ni vamos a hablar, ¿verdad? Porque cada policía municipal se rige por sus propios presupuestos. Hay policías municipales hoy día en México que no tienen las más mínimas prestaciones de ley, no se les da aguinaldo, no se les quiere dar servicio médico, no tienen seguro médico, no se les paga de una manera homologada. No hay inversión en los cuerpos de policía. ¿Por qué? Porque también los distintos fondos que existían a nivel federal para fortalecer la seguridad pública con la administración del señor López, también fueron modificados, fueron reducidos a nada, ¿sí? Y gran parte del financiamiento de las policías municipales venía de la federación. Entonces, con esta última administración, pues se redujo el presupuesto para el fortalecimiento de los municipios en materia de seguridad de manera considerable, ¿sí? Había muchos municipios que sacaban parte de la nómina de sus policías municipales de ese recurso y ellos ponían otra parte. Entonces ahí fue donde se empezó a hablar de policías más o menos bien pagados, no como debería, pero bueno, ya se empezaba a ver. Y así nos podemos pasar muchas horas hablando de qué cosas están mal dentro del ámbito de la seguridad pública en el país durante
todos estos años, históricamente, qué es lo que ha estado mal en el país. Obviamente todo esto, una policía mal equipada, mal conformada, mal adiestrada, es un caldo de cultivo para cuestiones que ya sabemos que es la corrupción, el abuso de poder, violación a derechos humanos, falta de ética, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos, y así podemos ir hablando y hablando y hablando y vamos a encontrar muchas cuestiones, ¿no? Presidentes municipales que en el discurso hablan de depuración de las policías, como si eso fuera lo máximo, eso de depurar a los policías no lo debemos de tomar como una promesa de campaña, es una obligación constante y permanente de los municipios de los estados estar depurando policías, supervisarlos, ¿sí? Y en muchas instituciones ni siquiera existe una figura de supervisión como en otras instituciones sí las hay, ¿no? Un área de asuntos internos, y si las hay no son tan efectivas. La capacitación no es la adecuada, estamos trabajando todavía con planes de capacitación o de formación policial muy reducidos, no de tiempo, sino de contenido. Las policías están yendo todavía por la parte operativa, materias de tiro, de manejo, de IPH, de uso de la fuerza, de derechos humanos. Esas son las áreas hacia donde se cargan las mallas curriculares de los cursos de formación policial básica. Y están olvidando la capacitación o la formación o la conformación de planes que hablen de ética, de moral, de políticas anticorrupción, ¿sí? Para que el policía también sepa desde sus inicios que la corrupción no solo demerita la actuación de la institución, sino que lo demerita él como persona y como integrante de una familia. Todo esto que les platico son conclusiones personales. Yo creo que muchos de ustedes han logrado identificar ciertos puntos que yo he tocado. Pero ¿por qué me permito opinar de esta manera? Porque sí me he dedicado a estudiar cómo trabajan policías nacionales en otras partes del mundo. Siempre he tomado como referente para algunos ensayos que he elaborado la Policía Nacional de Colombia, los Carabineros de Chile, la Policía Nacional de Ecuador, algunas corporaciones de los Estados Unidos, y en cuanto a liderazgo también he leído un poquito, investigado un poquito sobre lo que es la Escuela Superior de Guerra en México, la Escuela Superior de Estudios Navales aquí en México, y la he comparado, por ejemplo, con el Ejército Español, que más o menos por ahí llevan un poquito de cosas en común hablando de liderazgo, ¿no? Hablando particularmente de Colombia, Ecuador y Chile, fíjense, son corporaciones de policía con funciones de policía civil, con formación castrense, incluso los grados son los mismos que de su ejército, ¿sí? Son como una rama del ejército, como lo quieren hacer ahorita en Guardia Nacional, pero el mando de esas instituciones efectivamente emana de las filas de esas instituciones, pero en específico de los cuerpos de policía. No son nombrados, por ejemplo, aquí yo lo veo que nombran a los coordinadores estatales de la Guardia Nacional, generales provenientes de alguna arma del ejército, sin ningún conocimiento del área de la seguridad pública. En estos dos casos en los que yo les comento, los directores o los comandantes de esas policías a nivel nacional sí tienen una amplia trayectoria y una amplia carrera y un amplio conocimiento de temas de seguridad pública. O sea, conocen el fenómeno delictivo, conocen de estrategias de policía, conocen del recurso humano que es una policía civil. Y no conforme con eso, todos los gobiernos de esos países no solo no han tratado de
de eliminar esas corporaciones de policía. Al contrario. Es más, con ellas ni se meten. Hagan de cuenta que solo les preguntan, ¿qué necesitas? No, pues presupuesto para esto y esto y esto. Ahí te va. Sigue trabajando contigo, ni me meto. Digamos, hablándolo en sentido coloquial, ¿no? Y cuando vemos esa realidad aquí en el país, pues vemos que no nos acercamos, pero por nada, a estos ejemplos. Por otro lado, hablaban de la eliminación de las policías municipales en México. Voy a tomar el referente del sistema de seguridad pública de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es uno de los países que cuenta con una gran cantidad de policías a nivel nacional. Cada ciudad, por mínima que sea, tiene su policía local. Vamos a aterrizarla al ejemplo de las policías municipales. De ahí tienen una policía estatal, que normalmente son policías estatales de caminos. Cada estado de la Unión Americana tiene una policía de caminos. Aparte, tienen su departamento del sheriff, que ellos hacen funciones de policía estatal, pero en la zona rural de los condados. Cada estado tiene distintos sheriffs de los condados, ¿no? Entonces, vayan haciendo números. Y posteriormente vienen las agencias de seguridad federal. Están las más conocidas, el Servicio Secreto, el Border Patrol, el Custom and Border Protection, que son el Custom, el ATF, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, y muchas tantas que podemos ir investigando y las vamos a ir encontrando. Además, hasta tienen una propia policía para la vida, para proteger la vida silvestre, la vida salvaje. ¿Sí? Tienen una gran cantidad de cuerpos de policía. Obviamente entra en juego el presupuesto, la inversión en tecnología, la capacitación, pero la capacitación en cuanto a los cuerpos de policía son igualmente reducidos. No creo que es una capacitación de años, es una capacitación de meses y a lo mucho un año. Pero a diferencia de la capacitación que recibimos aquí los policías, es que allá tienen todo para formar un policía. Cuando hablo de todo es que hay presupuesto para que practiquen tiro, para que practiquen manejo, hay presupuesto para clases de primeros auxilios, de defensa personal, etc. O sea, allá no carecen de nada. Esa es una gran diferencia que podemos encontrar entre el sistema de seguridad pública de los Estados Unidos y el mexicano, ¿sí? Y por último, si nos vamos, por ejemplo, a la seguridad pública en España, allá sí se habla de una sola policía, la Policía Civil o la Guardia Civil, ¿sí? Que tiene presencia a nivel nacional y que efectivamente es la encargada de brindar la seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno de ese país. Pero también existen otros cuerpos de policías que pertenecen a algunas provincias autónomas que les llaman, perdón, y que podrían considerarse como policías municipales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Sudamérica y Centroamérica, los Estados Unidos, España y nuestro país? La voluntad de hacer las cosas, la voluntad política de invertir en materia de seguridad pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha tratado en México de medio copiar, porque ese es el error también del político, copiar los esquemas de policías de todos lados y tratarlos de instaurar en México sin tomar en consideración la cultura, el presupuesto, el tipo de delincuencia, etcétera, etcétera.
Tú les hablas a los gringos de delincuencia organizada y ellos no se imaginan que lo que es toparse un convoy de 50 camionetas con 70, 100 monos fuertemente armados, ¿eh? No se lo imaginan, ¿sí? Tú vas a Colombia y ellos ya más o menos tienen una idea del problema que estamos viviendo en México por el problema que tuvieron ellos con el cártel de Cali cuando vivía, se me fue el nombre, Pablo Escobar. Ellos más o menos ya pueden darse una idea de lo que tenemos hoy día en México, ¿sí? Pero el problema es que queremos aquí en México instalar tal cual fueron a ver una delegación mexicana, tal cual lo queremos traer para acá. Y obviamente, pues no va a funcionar principalmente por el dinero. Ya desde ahí podemos empezar a toparnos con los primeros tropiezos, ¿no? El dinero, la prioridad económica no está en la seguridad pública, está en otras cosas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, todo claro lo que está diciendo y sí, pues sí es cierto, todo lo que dice, todos los cambios, todo lo que dice, profe, es cierto. Todo lo que ha hecho investigación y lo que ha pasado en las corporaciones es eso, la intervención de la policía militar a policías municipales, estatales y obviamente sí, pues, hubo choques fuertes por ideologías, por métodos de trabajo. Es cierto lo que dice, profe. Muchas gracias. ¿Alguien Desde luego más? también, profesor, Sí, los métodos que no han funcionado, perdón, los métodos que han traído de otros países aquí a México y no han funcionado es precisamente por lo que usted dice, yo concuerdo mucho con usted. Bueno, en todo casi concuerdo. De la cultura, las leyes, el apoyo económico, todo, la política, sobre todo, pero sí estamos de acuerdo, profesor. Estamos de acuerdo, ninguna duda. Gracias. muchas gracias. Es cierto, la política también sí tuvo que ver mucho todo eso. Si se basa en pura política, pues no, nada que ver, ¿verdad? Y a todo eso aunado de lo que están diciendo los compañeros, el que no sé a qué se debe que entre corporaciones parece que se odian, no se quieren, no se apoyan, y eso pues ya es un punto más para que estemos mal. Ese es otro grave problema que no es nuevo, desgraciadamente. Es un problema de años, pero es que es un problema que radica en la desconfianza derivada de la corrupción. El militar y el marino no se quieren y no me van a dejar mentir. Yo que los tuve a los dos, tanto alumnos como compañeros instructores, o sea, no se querían. Y era de que, espérense, pues ahorita son Guardia Nacional. No, jefe, es que esos güeyes, no, jefe, es que, o sea, era una tiradera entre ellos y se toleraban, pero por la espalda se lamentaban. El militar y el marino no confían en las municipales. La estatal no confía en la municipal. Los de investigación no confían en la estatal ni en la municipal. ¿Sí? Entonces, no hay una vinculación entre los cuerpos de policía derivado de esos dos graves problemas, la desconfianza derivada de la corrupción, ¿sí? No se comparte información como se debería de compartir, no hay una vinculación o una articulación operativa, no hay un respeto a las jurisdicciones, hay una duplicidad de las funciones. Y si no, miren un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa cuando reportan un homicidio, una ejecución de una persona? Llega primer respondiente, empieza a tomar conocimiento de la escena e inmediatamente ya llegaron
Ya llegó el ejército, ya llegó la Guardia Nacional, ya llegó la Policía de Investigación, ya llegaron todos, absolutamente todos. ¿Y a qué llegan? A estorbar, a contaminar la escena, a tomar fotografías y hacer un WhatsApp para informar a la superioridad. Yo nada más hago una pregunta. ¿Qué no hay un canal de comunicación directa entre mandos que les permita al mando del primer respondiente subir la información y compartirla en el WhatsApp? No, todos los mandos, su prioridad es ve, toma datos, toma fotos. Estás en un grupo, estás coordinado con los mandos de todas las corporaciones. Ahí pide la información. A mí mándame a otro lado a cerrar calles, a cerrar carreteras. Si tenemos información de vehículos en los que van huyendo los delincuentes, mándame a buscar, a poner un cerco en los ámbitos, en mi jurisdicción. ¿Para qué hago ir un guardia nacional o para qué hago ir un convoy militar que está fuera de la ciudad, que anda en otros recorridos, atendiendo otro tipo de situaciones? ¿Para qué lo muevo 40 kilómetros, 30 kilómetros para que me vaya a tomar una fotografía? ¿Para qué distraigo a las demás policías, a los demás integrantes de la policía municipal? ¿Para qué los concentro en un solo lugar cuando ellos tienen que andar patrullando, obviamente previniendo otros delitos, pero también poniendo atención a buscar personas o vehículos que hayan tenido que ver con los hechos que está tomando conocimiento el primer respondiente? ¿Sí? Entonces, todos quieren llegar a lo mismo al lugar. Y no nos damos cuenta que nos entorpecemos. Ahorita, no sé si me sigan en mi canal de TikTok, me aventé un video casi de 56 minutos. Lo tuve que fraccionar en 8 partes. Respecto de la seguridad pública en mi ciudad natal en Orizaba, Veracruz, se vino una ola de delitos bastante mediáticos como nunca se habían dado. O sea, hay un robo a una joyería, hay el robo a un banco, hay el robo a 2, 3 negocios, o sea, robos grandes, ¿no? De la nómina, estamos hablando de miles de pesos. Y se vinieron en una racha de casi 2 semanas uno tras otro, ¿no? Con diferencia de 2 días. Y obviamente, pues todo el mundo pues, puso el grito en el cielo porque era una problemática que no se había dado en muchos años. Sí, siempre ha habido el robo a casa habitación, sí ha habido siempre que la venta de droga, sí ha habido que los pacazos, que ese tipo de delitos, ¿no? Más las faltas administrativas, ¿no? Y se hizo un escándalo y yo me puse a analizar parte de los videos, parte de las declaraciones del jefe de policía, algunas notas periodísticas que es muy difícil analizarlas porque no son veraces, se manejan otros tipos de intereses con los periodistas allá en Orizaba. Y no me equivoqué. Una de las estrategias del director de policía, que por cierto es un marino, era: vamos a coordinarnos con los 3 niveles de gobierno para incrementar la seguridad pública en Orizaba. Pues hagan de cuenta que eso ya lo tienen escrito en un documento ahí, que así como donde tienen los extintores de incendio, un libreto ahí que diga: rompas en caso de que se te incrementen los asaltos, esto es lo que tienes que decir. Y lo dije claramente en una parte del video. Ya sé cuál va a ser la estrategia. Se va a conformar un convoy con patrullas de la municipal, del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, y a dar vueltas en la ciudad. Un convoy mínimo, ¿qué les gusta? 5 unidades, 6, 8 unidades, porque van todos. 8 unidades recorriendo una ciudad que son 28 kilómetros cuadrados, con calles muy angostas, ¿sí?
sin ningún tipo de análisis de la situación. Y les aseguro 100% que fuera de los horarios que estadísticamente ha sucedido, en los cuales han sucedido los asaltos. Se lo comuniqué por ahí a 2 amigos que tengo por allá todavía, y le digo, te apuesto que van a hacer y son policías, pero te apuesto que van a hacer esto, lo que les acabo de comentar. A los 3 días me hablan como a las 8 de la noche. Aquí estamos viendo un convoy de 12 patrullas de distintas corporaciones. Están haciendo un relajo en la ciudad que ya se llevaron mentadas de madre, ya los medios de comunicación ya están en las redes sociales quejándose, los empresarios, la gente en general ya se está quejando. Ahora se están quejando del caos vial que están causando en Orizaba. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia, porque no hay un análisis de los delitos, ¿sí? No saben ni lo que están buscando. Están queriendo ser proactivos, pero en esa proactividad están entorpeciendo y obviamente pues que se están viendo mal. Hay una falta de estrategia, hay una falta de conocimiento, ¿sí? Hay muchos factores que entran en juego que vuelven ineficiente a una corporación. Yo creo que durante esta hora ya tocamos la gran mayoría de lo que entorpece a un sistema de seguridad pública. Y habrá quien conozca o quien yo le recomiendo que se empapen mucho de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque ahí viene prácticamente la manera homologada en que se tiene que trabajar a nivel policial. Pero si ustedes leen la ley y la comparan con la realidad, pues se van a dar cuenta que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es letra muerta. No hay una continuidad, no se están haciendo las cosas como marca esa ley en cuanto a reclutamiento, en cuanto a control de confianza, en cuanto a capacitación, en cuanto absolutamente a nada. Por eso es importante que ustedes en un futuro muy cercano, cuando sean licenciados en seguridad pública, se empiecen a documentar. No crean que esto que yo les estoy platicando lo sé de hace muchos años, ¿eh? Lo sé porque me puse a investigar, porque me puse a leer, ¿sí? Porque ahora que tengo tiempo, ahora que me gradué como licenciado en seguridad pública, me di cuenta de muchas cosas en las que estamos fallando como corporación. Y cuando tú investigas y agarras un poquito de todo, vas formando tus propias ideas. Precisamente ahorita estaba abriendo mi carpeta de ensayos. Tengo, sin mentirles, elaborados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ensayos y 4 guías operativas. Hablando en específico de los ensayos, que son análisis a cuestiones de policía reales, tengo uno, aportes teóricos y prácticos desde la perspectiva colombiana, o sea, lo que nos podía servir de Colombia. Desafío estructural, fragmentación criminal y la necesidad de una política de Estado a largo plazo. ¿Qué se necesita como estrategia de prevención del delito a largo plazo? La doctrina policial, pilar de la seguridad ciudadana y la identidad ciudadana social. No hay una doctrina policial que al policía lo haga sentirse orgulloso, lo haga sentirse parte. Ustedes hablan con un policía, con un militar o con un marino, y ellos tienen una doctrina, tienen una identidad, sus distintas armas, tienen sus signos, tienen sus lemas, ¿sí? Tienen sus reglas no escritas y son parte de un grupo. Las policías municipales distan mucho de eso, las estatales ni se diga, son muy grandes. Tengo un ensayo de administración policial, tengo un ensayo de ética policial, otro que titulé Erosión democrática, ¿por qué el mando castrense fracasa en instituciones policiales? Estructura de la seguridad pública y el sistema de justicia, la paradoja de la militarización, mando estratégico en entornos BUCA, eso lo estudié de los españoles, y reflexiones sobre proximidad ética y continuidad institucional. Porque a mi parecer,
esas son cuestiones que desde mi experiencia operativa y lo que he investigado, ¿sí? Aportarían un poquito para que fuéramos conformando un equipo, una estrategia de seguridad pública que empezara realmente a avanzar, que empezara a despertar, ¿sí? Lo que se necesita, como les decía en una clase muestra que tuve hace unos días, el lunes pasado, les decía, necesitamos forzosamente los policías estudiar, profesionalizarnos por nuestra cuenta, o si lo hace la institución, pues qué mejor. Pero es decir, que me tengo que sentar a estudiar, me tengo que sentar a machetearle para lograr cambiar mi criterio y no ver qué me va a dar la institución a mí, sino qué le puedo aportar yo a la sociedad y a mi institución para fortalecerla. Esa yo siento esa es el criterio que todos los policías a nivel nacional debemos de tener. ¿Cómo puedo aportarle yo a mi institución? No esperarme aquí en mi silla a que me llegue un curso, a que me llegue un proceso de promoción o que me llegue una oportunidad para ser mando en mi institución y ahí entonces sí voy a ver qué hago. ¿Sí? Son cuestiones también las cuales nosotros tenemos mucho de responsabilidad. Sí, gran parte la tiene la clase política, sí, gran parte la tiene el mando, pero también gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado nada más a ver los toros desde la barrera. Estamos igual, retomo el ejemplo del equipo de fútbol, estamos sentaditos en la banca esperando una oportunidad de que me metan al juego. Ya cuando me metan, entonces ya veré cómo me muevo, en qué posición me ponen y a ver si meto un gol. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que requieran, que quieran aportar? No, profe, todo bien, gracias. Muy bien. Todo bien, profe, pues en su mayoría habían coincidencias en los puntos de vista que usted nos refiere. Es que pues todos hemos vivido malas y amargas experiencias en la policía. Sí, todos hemos sido víctimas de injusticias al interior de las instituciones. Pero lo más grave es que hemos visto omisiones en los mandos que afectan directamente a la sociedad. Hemos visto mandos sin preparación, con un total desconocimiento, y que la inacción de ellos ha contribuido, aparte de la corrupción de ellos, ha contribuido a que el fenómeno delictivo nos haya rebasado. Estaba oyendo ayer un reportaje de un policía anónimo ahí en la Ciudad de México. Le siguen cobrando en la Ciudad de México por patrulla, por chaleco, por radio, por la mejor pistola, por si te quieres subir a una motopatrulla. Le siguen cobrando los policías en la Ciudad de México por eso. Y fíjense, esa costumbre viene desde el Negro Durazo. El Negro Durazo instauró esa forma de trabajar en la policía de la Ciudad de México. ¿Y qué tiempo tiene que el Negro Durazo ya hasta se murió? Y dejó muy arraigada esa cultura que están obligando al policía de calle pues a salir a buscar el dinero para pagar el chaleco, para pagar la patrulla, y el que paga los platos rotos pues va a ser el ciudadano. Entonces no puede ser posible que en el pleno 2026 haya policías que tengan institucionalizada esa forma de trabajar. Alguien por ahí me dijo, es que es una policía muy grande. La policía de Nueva York es más chica que la policía de Ciudad de México. De ahí viene la de Chicago y la de Los Ángeles. Y no tienen esos problemas. Lo cual no nos habla de que es una cantidad de elementos, es lo que dejó instaurado y que a lo mejor, no sé si sea una mejor forma de controlarlos,
no sé, obviamente también ese esquema de que el policía capitalino tiene que dar su entre, es un esquema piramidal. A alguien le llega ese recurso también, porque los que cobran no están ahí de a gratis, tienen que reportar con algo, ¿no? Entonces, es muy serio todavía. A mí me sorprendió que todavía se siga estilando esa forma de trabajar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿sí? Y es algo muy normal, ya lo ven muy normal, no pasa nada. Entonces es una tolerancia. ¿Por qué? No sé por qué lo siguen tolerando. ¿Y cuántos secretarios han pasado por ahí? Bueno, hemos platicado de cuál es cuál es la problemática que se ve en el país, ¿no? Y ha habido muchos aportes por parte del gobierno en cuanto a los modelos de policía. Se ha hablado de una policía de proximidad, se habla de una policía federal, ahora es una Guardia Nacional, las policías estatales ahora trabajan en un modelo nuevo, ahora vamos a trabajar con un esquema de proactividad, o sea, todo el mundo ha aportado o ha adaptado un modelo de nivel nacional, lo ha querido adaptar a, a lo que es su policía, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, con los fideicomisos que había, los fondos presupuestarios que había para seguridad pública, había una homologación en cuanto a los colores, hasta los tamaños del rótulo de las letras de las patrullas eran estandarizados para Policía Federal, Estatal y Municipal. Los grados también habían sido homologados, ¿sí? Con la intención de tener un cuerpo de seguridad pública homologado, ¿sí? Después vino con ese tipo de homologación, vino la famosísima policía de proximidad. Un modelo de policía que desgraciadamente volvemos a lo mismo, no se entendió cuál es la esencia, cuál era la finalidad de una policía de proximidad. Acabo de, precisamente hace rato, antes de conectarnos con ustedes, le hice un comentario a la página de la policía de aquí de Irapuato, Guanajuato. ¿Por qué? Porque tienen más de 20 días subiendo a sus redes sociales sobre actividades de proximidad social. Sus actividades de proximidad social fue que invitaron a compañeros de la Guardia Nacional y Policía Municipal a andar en el centro de la ciudad, repartiendo folletos. Mañana y tarde, noche no, porque no trabajan de noche, pero mañana y tarde, y un fotógrafo atrás de ellos tomándoles fotografías de cómo están repartiendo folletos. No sé qué digan los folletos, pero ya me imagino. Y hace ratito subieron una publicación que dice 2,200 o 22,000 y tantos ciudadanos impactados con acciones de proximidad de la Policía Municipal de Irapuato y la Guardia Nacional. Ok, muy buen número, 22,000 ciudadanos. No sé cómo le harían para contar y también para no duplicar o triplicar. A lo mejor le dieron 3 veces un folleto a un ciudadano al mismo ciudadano en distinto día, y bueno, por eso no se puede, no le puedo dar cierta confianza a esas estadísticas, ¿no? Pero al final vamos a dar por hecho que midieron bien y son 22,000 ciudadanos que impactaron con esa proximidad social. Vamos ahora, esa es la forma. Ahora vamos al resultado. El resultado no es la cantidad de ciudadanos impactados.
El resultado es cuántos delitos se previnieron, cuántas personas se detuvieron y qué tipo de información se obtuvo de esa interacción con el ciudadano. Si ustedes me preguntan, yo les voy a decir la respuesta es bien fácil, 0. ¿Por qué? Porque esa no es la esencia de la policía de proximidad. La esencia de la policía de proximidad es sí, acercarte con la sociedad, vincularte con tu comunidad, pero la comunidad en la que vas a trabajar, en la comunidad en que el policía trabaja diario, no es movido de ese lugar. Cuando el ciudadano empieza a tener confianza con el policía de proximidad, le empieza a dar información, cuáles son los delitos que se llevan a cabo, quiénes son las personas que los cometen, en qué horario los cometen, ¿sí? Se capta esa información de proximidad, se lleva a un área de análisis y después, cuando se analizó toda esa información, se le proporciona al mando, no al alto mando, se le proporciona al mando operativo de las distintas áreas de una ciudad para que ellos tomen decisiones informadas. La proximidad social no se basa en un cuerpo de policía vertical. Debe ser un esquema de trabajo piramidal, pero sobre todo debe de existir una libertad en la toma de decisiones. Debe haber una descentralización de la parte operativa con la parte del alto mando. Que yo como supervisor que tengo 10 unidades a mi cargo, yo sea libre de mover esas unidades en cuanto a horarios, en cuanto a días de descanso, en cuanto a vacaciones, en cuanto a estímulos, etcétera, en cuanto a servicios. Todo lo que tenga que ver con mi forma de operar, yo como supervisor de esas 20 unidades, lo voy a mover conforme a mi criterio. Pero ¿cómo voy a conformar ese criterio? Con la información que me pasaron. Si tengo registrados el delito de robo a vehículos, autopartes, tengo, por ejemplo, un lugar donde se llevan a cabo eventos masivos, un estadio, vamos a hablar de un estadio. En ese estadio tengo un evento cada 8 días, los días viernes y sábados y domingos. Los viernes de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, los sábados igual y los domingos a mediodía. La información de análisis, el análisis que llevé a cabo, que las áreas encargadas llevaron a cabo, me arrojaron como resultado que el principal delito que tengo es el robo de autopartes, que se lleva a cabo los viernes en ese horario, los viernes en ese mismo horario y los domingos en la mañana. Pero como mi secretario o mi director de policía, él es el que nombra los horarios y él es el que autoriza franquicias y él es el que autoriza vacaciones, pues no puedo mover de horario mi personal, mucho menos dispongo del personal necesario para hacer los refuerzos necesarios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos dice en ese modelo de policía donde la policía es descentralizada? Yo les voy a dar como secretario, como director de policía a mis supervisores, a mis segundos comandantes, a los que sea. Aquí tienes tus 20 unidades y tienes este problema. Oiga, comandante, pero es que ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo le vayas a hacer. Ya tienes las herramientas, ya tienes al personal, ya tienes el mando. Ejércelo como mejor puedas hacerlo, como mejor te convenga, como mejor te resulte. Cuando tú le dices eso a un mando, lo estás empoderando. Para empezar, hay que mover los horarios de entrada y salida del personal. Si tengo una poca cantidad de personal en esos horarios,
pues voy a tomar horario personal de otros horarios donde no tengo un índice delictivo tan elevado para reforzar esos días y esos horarios. O voy a mover unidades de otros sectores donde no tengo tanta problemática en esos horarios y en esos días para reforzar. ¿Y cuál es la instrucción que le voy a dar a mi personal operativo? Derivado de los análisis de información, los que andan robando autopartes se mueven en vehículos, motocicletas y vehículos sedán, color rojo de tales características. ¿Qué estoy haciendo con eso? Que mi personal en campo va a centrar su atención en ese tipo de vehículos y en ese tipo de personas. Lo único que me resta a mí como mando operativo es rendir buenos resultados a quien me permitió esa libertad de acción. Pero ¿qué pasa? Está sucediendo todo lo contrario con la policía de proximidad. Vayan a hacer proximidad, vayan a repartir folletos, vayan a la feria a tomarse las fotos con los niños, vayan a las escuelas. Oiga, es que yo soy de la idea de que los horarios nos están afectando. No. Aquí las órdenes las doy yo. Oiga, pero es que le está usted dando muchas vacaciones al personal y me quedo. No. Aquí las órdenes las doy yo. La centralización del mando es lo que está afectando a los cuerpos de policía. No le estamos dando, no se le da esa libertad de gestión a los policías en campo. ¿Por qué? Porque el director o el secretario no entienden la dinámica delictiva por sectores. A veces luego ni conocen la ciudad, no conocen las colonias conflictivas. ¿Sí? El secretario de Seguridad Pública o el director de policía está para gestionar recursos, para gestionar capacitación, para dar la cara en las buenas y en las malas ante los medios y ante la sociedad, para rendirle cuentas al Ejecutivo, pero no está para coordinar lo operativo. No está para desplegar patrullas, no está para nombrar servicios. Eso se lo tiene que delegar forzosamente a otro tipo de escalón. Esa es la verdadera esencia de lo que es la policía de proximidad. Trabajar con la confianza ciudadana que te genere información y que tú como mando sepas explotar esa información. ¿Sí? Tener una información que te abone se le llama en inteligencia información explotable, es decir, que te permita operar con buenos resultados. Pero mientras sigamos creyendo que la proximidad social nada más es ir a tomarse la foto con el ciudadano, estamos dejando de lado no le estamos dando la importancia a un cuerpo de policía, un modelo de policía muy eficiente, que por antecedentes funciona y funciona muy bien. ¿Ustedes saben de dónde proviene el modelo de policía de proximidad? De Canadá, ¿no? No, jefe. ¿Alguien más? Ok. Colombia. No. El modelo de policía de proximidad viene de los japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó en las ruinas y un ejército desmantelado, ¿verdad? Pero había la necesidad de crear un cuerpo de seguridad interna. Y los primeros policías de ese nuevo cuerpo de seguridad interna eran policías originarios de sus comunidades que estaban devastadas, lo cual ayudó a facilitar ese vínculo tan necesario. Se fortaleció a esos policías con la instalación de unas casetas de policía que se llaman Coban. Ahí está otro tema para su participación. Las casetas Coban se fueron instalando dentro de los núcleos, dentro de las comunidades. Lo que para nosotros aquí sería una colonia,
hagan de cuenta que aquí en la colonia, ustedes donde estén ahorita, ahí llegan y les ponen una caseta de policía, bueno, es un Cobán. El personal de policía de los Cobán, él estaba fijo en esa comunidad. Salía a sus recorridos, platicaba con los vecinos, con los demás comerciantes, ¿sí? Y de esa manera se logró generar el vínculo de información. Así te ha trabajado la policía de Japón durante muchos años. Al día de hoy, Japón tiene uno de los índices delictivos más bajos a nivel mundial. No podemos decir que cero porque tienen a la yakuza y esa es una mafia pero que está en otro tipo de delitos. Sí, pero al menos los delitos comunes, como la problemática que pudiésemos tener en una comunidad, está reducido casi a nada, al grado de que las casetas Cobán son atendidas hoy día por los familiares de los policías. En tanto el policía sale a un recorrido, puedes dejar con toda la confianza a algún integrante de tu familia, ahora sí que para que te cuide el changarro en lo que tú regreses. Hoy día las casetas Cobán están restringidas única y exclusivamente a que si tú pierdes algo en la comunidad y te lo encuentras, vas y lo entregas en la Cobán y ahí sabe el dueño que puede llegar a buscarlo por si alguien lo encontró. No es un modelo nuevo, ¿eh? Les estoy hablando desde la época de la posguerra. ¿Cuántos años han transcurrido para que se vieran los primeros resultados? Fíjense qué tan eficiente es el sistema de policía japonés, que el gobierno japonés tiene una oficina de colaboración internacional para ayudar a aquel país que desee instaurar ese modelo de policía en su país. Ecuador, Brasil fueron los principales países, los primeros países en recibir esa asesoría. Brasil logró disminuir, no al 100%, no como ellos, pero sí ha logrado contener el fenómeno delictivo en menos de 2 años después de que instauró la policía de proximidad. La policía de Ecuador hoy día tiene uno de los índices más bajos a nivel Latinoamérica, gracias a ese modelo de policía. ¿Sí? ¿Que entra en juego la cultura? Sí, definitivamente la cultura tiene mucho que ver. ¿Sí? Pero la formación policial también tiene mucho que ver. La formación policial allá dura 1 año para el curso de formación como lo conocemos en cualquier policía aquí en México, pero hay otra área de capacitación que se le da al policía en formación y que dura 2 años, que es una formación ética de valores y de moral. A ellos les enfocan, les educan que ellos como parte de su familia son importantes en su comunidad y que cualquier conducta contraria a lo que les enseñan les va a afectar también en lo familiar. Ya saben que los japoneses son mucho eso del honor y de la educación y de no deshonrar a la familia. Bueno, hagan de cuenta que trabajan en eso. Las cuestiones operativas, tácticas y como las conocemos nosotras, como lo conocemos nosotros en nuestras policías, es importante, pero no tanto como formar un policía con valores y con ética profesional. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de la policía japonesa y usando el modelo de proximidad que da muy buenos resultados. Ahora, voy a reforzar esto por una experiencia personal. En el 2005, cuando fungí como director de policía en Orizaba, en mi ciudad natal, sin saber, todavía no se sabía nada esto de la policía de proximidad. Entonces fue en el 2005, la policía de proximidad estalló después por ahí del 2007, 2010 hacia adelante. Se me hace fácil
rotar servicios, porque yo venía de una institución donde los servicios se rotaban y tenía que ser así. Empiezo a rotar servicios y saco un grupo de 6 policías municipales de un mercado. Había 3 por turno para un mercado. Ordeno que se roten. Y yo creo que aún no terminaba el primer turno cuando ya me estaba hablando el presidente municipal. Oye, ¿qué hiciste? Digo, ¿por qué? Sacaste a los policías municipales que tenías en el mercado Zapato. Le digo, ah, sí, le digo, pues es una rotación de servicios. No, por favor, ayúdame ahí. Ya me vinieron a ver aquí ya fueron los varios locatarios a ver al administrador del mercado, ya me habló el administrador del mercado que quieren a los policías de regreso. Obviamente yo como policía y como policía inexperto me sentí así como que algo raro, dije, ¿cuál es el interés? Y digo, ok, alcalde, voy a pedir que vengan los locatarios a platicar conmigo. Ahorita los voy a contactar a través de la administrador. Haz lo que tengas que hacer, pero regrésalos. No quiero que se me genere un problema. No se preocupe, ahorita lo soluciono. Y ya le hablo al administrador, le digo, a ver, tráete aquí a mi oficina los locatorios. ¿Cuándo los recibes? Tráetelos ahorita. Llegaron como 8 locatarios, ¿no? Los escuché, todos me dieron sus razones. Yo todavía traía en la mente un mal pensamiento de desconfianza, ¿no? ¿Cuál era el interés? Primero me fui con los policías, dije, estos fueron a chillar, que quieren que lo regresen, algún negocio han de tener ahí, que ya los afecté, ¿no? La razón que me dieron los locatarios fue algo muy válido, fue algo que tiene mucha lógica y que era algo que no habíamos podido entender, ni siquiera lo habíamos descifrado. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido un acercamiento con los policías ni con los locatarios. Señor director, me dijo el líder de ellos, esos policías que están ahí ya tienen bastante tiempo, por no decir años ahí. Ya conocen a los carteristas, ya conocen a los farderos, ya conocen o sea, conocían a toda la plaga de delincuentes que rondaba en ese mercado. Ellos ya saben quiénes son, por aquí los ven, los corren si no han cometido ningún delito. Les tenemos mucha confianza porque cuando cerramos los negocios y ellos se quedan a hacer sus rondas al interior, no se nos ha perdido la mercancía. Hemos dejado los negocios abiertos y ellos se hacen cargo de hablarnos y de cerrarlos o de avisarnos. O sea, había una vinculación ya muy cercana entre esos grupos de policías y los locatarios. Entonces ahí fue donde a mí me cayó el 20. Dije, tiene razón el alcalde, ¿para qué genera un problema en donde no lo tengo? ¿Para qué voy a atender un problema donde actualmente yo no lo tengo? ¿Qué fue lo que hice inmediatamente? Les dije, no se preocupen, ahorita mismo se los estoy regresando. Nada más sí les voy a pedir que sigan trabajando así, que no quiero que me den ni ustedes problemas, ni ellos problemas. Y ahorita voy a hablar con ellos, porque tampoco quiero que se sientan que ustedes vinieron a hacerles un favor, que al rato se los quieran cobrar o que se sientan intocables. Entonces ya después hablé con ellos, los cité a los policías, les leí la cartilla y coincidieron en lo mismo. Estamos ahí por esto y esto y esto y esto y estamos muy contentos. Y dije, bueno, también me dieron una palabra mágica, estamos muy contentos trabajando ahí. Que es de lo que se trata, que ellos hagan su trabajo de la mejor manera posible, en el mejor ambiente posible. Cuando un elemento trabaja de esta manera, prácticamente la supervisión es mero trámite, porque ellos actuaban de una manera ética, no necesitaban una supervisión que les dijera cómo hacer lo que ellos sabían que tenían que hacer. ¿Vale? La próxima sesión vamos a hablar del nuevo modelo de Policía Nacional que tiene un poquito de policía de proximidad, pero que atiende más a la figura del policía hoy día.
el modelo nacional de policía, para que lo vayan investigando, para que vayan viendo en sus participaciones, no es un modelo viejo, solo que no se ha dado a conocer como se debería. Yo me enteré de la existencia de este modelo nacional de policía por accidente. Cuando me asignaron una oficina nueva aquí en el centro de adiestramiento de la Guardia Nacional, pues llego y veo prácticamente que era una bodega, toda llena de polvo, con algunos archiveros, mesas, muebles que tuve que sacar, pero me puse a revisar pues, los archiveros, ¿no? Pues, para saber qué íbamos a sacar. Y encontré ahí empolvado, obviamente, unos manuales de la Policía Federal que decían que no les servían, pero pues ahí los tenían. Y un engargolado del nuevo modelo de Policía Nacional, que fue autorizado por el señor López, pero que no se le dio la difusión como se debería. Un modelo de policía que habla de modelos de policía que han sido instaurados también en otros países, pero que también han tenido muy buenos resultados, ¿sí? Una vez que vi ese engargolado, pues me dio la tarea de buscar. Si se meten lo buscan así, nuevo modelo de policía, de Policía Nacional, los va a llevar a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí lo pueden descargar, son como 20 y tantos documentos en PDF. Nada más para que se den la idea de la cantidad de documentos y del tamaño que significa este modelo de policía. Yo les recomiendo que los bajen todos, se pueden descargar, pero empiecen obviamente por el principio, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cómo se llama el manual. Modelo POP, así se llama. Aquí tengo registrados, yo descargué sí como 20 y tantos archivos. Es más, les voy a ahorrar la investigación ahorita. De vez ahorita les paso sus calificaciones. Les voy a compartir ahorita todos esos documentos para que pues, se entretengan. Tienen bastante para entretenerse. ¿Por qué? Porque es lo que se está instaurando ahorita en todas las policías municipales. En unas de una manera muy avanzada, de otras de manera muy lenta, pero a final de cuentas, yo desde mi perspectiva, siento que es lo mejor que se ha podido diseñar como un nuevo modelo de Policía Nacional. No estoy hablando de una policía como la Policía Federal o como como la Guardia Nacional. Estoy hablando del modelo, de la homologación de procedimientos, ¿sí? Donde se toma en cuenta justicia alternativa, cambia la figura del policía. No les quiero adelantar mucho, el miércoles vamos a platicar de todo esto, ¿no? Pero para que vayan empapándose del tema, ahorita en un ratito más se los comparto. ¿Sale? Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, alguna duda. Ninguna, profesor, gracias. Muy bien. Pues que pasen No, muy buenas profe, noches. ninguna. Gracias. Que pasen muy buenas noches. Nos estamos viendo aquí el miércoles. Gracias, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches.